de su tiempo a estos eventos académicos que nos generan, digamos, mucho crecimiento. Para los que me conocen y los que no, me presento. Mi nombre es Miguel López. Yo soy médico general egresado de la Fundación Universitaria San Martín. Ya llevo 4 años como médico general en el 2019. Y he tenido la oportunidad de trabajar en hospitales de muy alta complejidad, donde estos escenarios se volvieron pues paisaje en algún momento. Actualmente hago parte del grupo de cardiología de la Clínica Medellín, un grupo pues bastante bueno, interesante, y pues la propuesta mía es traerle todo ese conocimiento a ustedes que les sirva no solamente para su experiencia académica, sino como su vida profesional. Este grupo tiene como objetivo alimentar, reforzar esos conocimientos. Independiente de si usted tiene un gusto por cardiología o no, creo que estos son de los escenarios clínicos que sí o sí les van a tocar a todos. Los pacientes con síndrome coronario, con un accidente cerebrovascular, un paciente con arritmias. Esos escenarios son del día a día en todas las salas de urgencias. Antes de usted ser especialista, de usted querer ser cirujano, neurólogo, ortopedista, pues usted va a tener que ser médico general. La idea es que usted sea un médico general muy integral y que le resuelva bastante al paciente. Para el tema de este mes, tenemos el síndrome coronario. Vamos a dividir estas dos charlas en síndrome coronario en el electrocardiograma, que es lo de hoy, y en una próxima oportunidad vamos a hacer un abordaje clínico de todas las decisiones que se tienen que tomar en un servicio de urgencias, independiente si usted es médico, urgentólogo, cardiólogo, qué es lo que tiene que hacer para salvarle la vida a este paciente. Entonces, vamos dando inicio. Y ahora en adelante, siempre que yo hable de todos estos cambios electrocardiográficos, siempre tiene que haber un contexto clínico. En ausencia de esto, es muy difícil interpretar un electrocardiograma. Siempre que pensemos en infarto, tiene que haber unos síntomas sugestivos. ¿Cuáles son ellos? El dolor torácico es el síntoma cardinal. Esto lo abordaré con mucha más amplitud en la próxima charla. Ahorita me voy a dedicar más que todo al EKG. Pero para hacer un preámbulo, tiene que existir un dolor coronario, un dolor sugestivo de enfermedad coronaria o de síndrome coronario agudo. Como les decía, el dolor torácico es el síntoma cardinal de estos pacientes. Habitualmente es un dolor que suele ser insidioso, que es opresivo, que se relaciona con algún esfuerzo, a veces también se puede dar en reposo, a eso le llamamos pues angina inestable inclusive, y que cuando dura más de 20 minutos ya esto nos obliga a hablar pues, de infarto, ¿cierto? Entonces es una causa muy común en urgencias, casi que el 10 a 12% de las consultas en urgencias son por dolor torácico. Afortunadamente la mayoría de ellas son de carácter benigno, patologías osteomusculares u otras, pero el síndrome coronario es de las causas más peligrosas, que más generan morbilidad y mortalidad. Hasta el 1% de ese 10% pueden terminar como un síndrome coronario. ¿Qué otra clínica presenta el paciente? Puede presentar algunos síntomas asociados como la irradiación a cuello o mandíbula, como la irradiación a ambos miembros superiores, tanto el izquierdo como el derecho. Cuando tengo un paciente con dolor torácico y se acompaña de otros síntomas como diaforesis, disnea, náuseas, irradiación, eso aumenta la probabilidad que ese dolor torácico sea inducido por una enfermedad coronaria, y ya ahí sí nos tenemos que, digámoslo así, poner las pilas. Yo pongo eso por acá. Listo. ¿Qué nos dice la guía europea con respecto, la guía AJA de 2022? ¿Qué nos dice la guía? Todo paciente que tenga dolor torácico agudo, independiente de si usted considera que es un conversivo, si es un pelado de 30 años, usted debería tomarle un electrocardiograma en los primeros 10 minutos que el paciente llega a un servicio de urgencias. ¿Con qué objetivo? Pues esta recomendación, que es de clase 1, es decir, que es una recomendación a favor del paciente, se recomienda con el objetivo de detectar todos los pacientes que lleguen con infarto, tratar de disminuir los sesgos, tratar de disminuir como esos juicios de valor que podemos tener y tratar de concentrar la población que puede tener un infarto. Digamos que es una recomendación que suele hacerse habitualmente en los servicios de urgencias. Por ejemplo, antes cuando trabajaba en la Clínica del Norte, el jefe de una vez veía que un paciente llegaba con dolor en el pecho, inmediatamente le tomaba un electro. En esos 10 minutos es necesario que usted determine si ese dolor de pecho es de origen anginoso, haga una lectura adecuada de ese electrocardiograma
Y si usted considera que es normal, pues vaya pidiendo unas troponinas, que eso le va a ayudar a enfocar a su paciente. Recomendación puntual, haga electros seriados. Si su primer EKG no fue diagnóstico, se recomienda que sea cada 20 minutos por una hora. Y si no hay cambios electrocardiográficos, pues usted ya puede quedar, entre comillas, más tranquilo porque no se trata de un síndrome coronario con elevación del ST. La guía también recomienda que de forma rutinaria usted también puede hacer una extensión a caras posteriores y a veces eso nos puede desenmascarar un infarto de cara posterior. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso, pero eso es en consideración de lo que dice la guía. ¿Qué es lo que recomiendan? Todo paciente con un síndrome coronario agudo o con clínica de síndrome coronario agudo es un triaje 2 si está estable y se le debe tratar de llevar al diagnóstico lo más pronto posible y realizar el electrocardiograma. La guía AJA y la guía europea indican que una vez usted hizo el diagnóstico de un infarto ST, es decir, el primer contacto médico que tuvo el paciente con usted, tienes 2 horas para revascularizarlo, bien sea con trombolítico o bien sea con una coronariografía, un cateterismo. Eso ya lo vamos a abordar pues ya con un poco más de amplitud en la próxima charla, que es un poco más clínica y ya llevado a la práctica. Fisiopatológicamente, las arterias coronarias nacen de las valvas de la aorta. Tenemos dos, básicamente, la derecha y la izquierda, y de ahí se derivan los troncos principales, tronco coronario izquierdo, de ahí se divide en circunfleja y en la descendente anterior, y ahí se derivan otras como la diagonal o la primera diagonal, eh, la segunda diagonal, la obtusa marginal, y esos son, digamos, vasos secundarios menores. También está la coronaria derecha, que irriga pues toda la parte del corazón derecho y dependiendo de la dominancia del paciente, también puede irrigar la cara inferior del corazón izquierdo. Naturalmente, las arterias coronarias se irrigan en diástole y el flujo coronario va de epicardio a subendocardio. De manera que cuando hay una alteración en el flujo, lo primero que va a generar es esa disminución del flujo subendocárdico va a generar una isquemia subendocárdica, que es lo primero que le va a ocurrir al paciente, cuando ahí es donde empieza a presentar los síntomas, y estos cambios habitualmente no se ven con tanta claridad. Hay la importancia de que tomen un electrocardiograma seriado o sepan interpretar si el paciente está teniendo una isquemia subendocárdica. Entonces, ¿qué es lo primero que se da? Entonces, la isquemia coronaria se da de subendocardio a subepicardio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? ¿O qué es lo que va a ocurrir ahí? Esa alteración o disminución en el flujo va a generar un trastorno en la repolarización y eso va a dar que los vectores que dibujan las ondas tengan algunos cambios. ¿Cuáles son los principales cambios? Uno de los que más se ven es las famosas ondas T hiperagudas, que es una onda T que aumenta su voltaje, que con frecuencia aumenta o es mucho mayor que la amplitud de la onda R. Esa onda T es sugestivo de una isquemia, o sea, el paciente está teniendo una isquemia. ¿Cuál es el otro cambio? Que es un poco más, digamos, un poco más llamativo, es el famoso infradesnivel del segmento ST. Miguel, no, creo que no estás mostrando las diapositivas. Pues si las estás mostrando, no se están viendo. Espera, yo miro. Ok, pues, o sea, vemos el PowerPoint, pero no el paso de las diapositivas. ¿Sí? Venga, no sé qué pasó acá. O sea que todo el tiempo estaba ahí en la misma diapositiva. La primera, sí. Venga, yo miro. Ahí. Pues no se presenta como si fuera presentación, sino que ahí ya estás en isquemia subendocárdica, pero estás mostrando la pantalla, pero no en modo presentación. Espera, yo miro acá. Eh, bueno, no sé si ahí ya. Yo creo que ya sí. Entonces, vamos a volver un poquito, pero el otro es la carreta, no, esto está en las recomendaciones. Bueno, entonces acá los cambios de isquemia son endocárdica, que es el voltaje de la onda T hiperaguda, lo que les explicaba, cuando la isquemia va del subendocardio. Y lo otro es el infranivel del segmento ST,
que es el otro cambio que podemos dar, y eso sea básicamente como una alteración en la repolarización. Es un potencial de acción de baja calidad y se manifiesta de esta forma. Entonces, resumen, acá tenemos la isquemia subendocárdica que puede dar esta alteración en la onda T, una onda T hiperaguda o un infradesnivel del segmento ST. Cuando la lesión progresa por el infarto, o sea, los primeros estadios es la isquemia, ¿cierto? Y el primer compromiso que sea es la isquemia subendocárdica. Cuando hay un compromiso transmural, ya estamos hablando de que hay una lesión epicárdica. O sea, ya hay un compromiso total del grosor de esa pared y eso genera un trastorno de la repolarización, es decir, de la relajación, un trastorno segmentario de la contractilidad, y eso es lo que vamos a ver a continuación como una elevación del segmento ST o una onda T que es negativa. ¿Cuáles son los cambios entonces de una lesión por un infarto agudo al miocardio? Esa es la famosa o la típica eh, onda T de isquemia, que es una onda T que es negativa y que es de ramas simétricas. Si ustedes las ven, pues esto formaría como una especie de triangulito y es muy simétrico, es decir, cuando yo trazo una línea acá en la mitad, yo logro ver que es muy similar cada división. Y lo otro es la elevación del segmento ST. Entonces ya saben, tenemos una lesión subendocárdica que es en los estadios iniciales, en algunos casos se puede ver un infradenivel del segmento ST, se puede ver una elevación de la onda T o una onda T hiperaguda. Esos cambios a veces no se ven, a veces no son tan sutiles. Las recomendaciones que le hagan un electroseriado a mi paciente, porque luego puede hacer una lesión subepicárdica y puede tener un compromiso transmural y ahí sí puedo ver el infarto con elevación del segmento ST, lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, yo voy a ver, de acuerdo a la cara afectada o la cara donde se esté generando el infarto, voy a ver la elevación del segmento ST. Y eso me da la información de aproximadamente cuáles vasos son los culpables o cuáles vasos le están generando a este paciente el problema. A veces podemos identificar que es la coronaria descendente anterior o la coronaria derecha. Eso nos puede dar una información valiosa a la hora de enfocar estos pacientes. Entonces, en resumen, la lesión subepicárdica, es decir, ya la lesión ya muy parietal, me va a dar una onda T negativa, en vez de tener aquí, en vez de ser positiva o normal, va a ser negativa, de ramas simétricas, y voy a ver la elevación del segmento ST. Cuando ya esa lesión me avanzó, es decir, ya digamos que ese miocardiocito dejó de tener flujo, dejó de compensarse, ya estamos hablando de una necrosis miocárdica, ya hay un daño irreversible, ya hay muerte celular, ya la pared que está afectada, ya no hay, digámoslo así, forma de recuperarse. A largo plazo eso puede generar cicatrices que pueden orientar a que el paciente tenga trastornos de arritmias o falla cardíaca, o que simplemente el paciente tenga una fibrosis miocárdica que comprometa la contractilidad de ese ventrículo. ¿Cómo voy a ver esa necrosis miocárdica? Como el miocardio muerto no tiene potencial de acción, por decirlo así, al contraerse, esa contracción de ese miocardio que está necrótico hace una contracción paradójica y esto genera una corriente eléctrica opuesta al miocardio que no está afectado. Y ahí es cuando estamos hablando de la onda Q. Entonces ya saben, si ustedes ven un paciente con una onda Q sin síntomas, pues es probable, pues sin síntomas agudos o que tenga falla cardíaca, es probable que ese paciente haya tenido en algún momento de la vida un síndrome coronario. O también de forma habitual nos llegan pacientes que consultan y después de 2 o 3 días, cuando ya se sienten muy malucos, ahí sí van a urgencias y cuando les tomamos un electrocardiograma, vemos esas ondas Q, pues ahí ya no hay miocardio que salvar. En ocasiones, y eso lo tienen que preguntar muy bien a la hora de abordar a este paciente, es que si mi paciente tuvo antecedentes de un infarto hace 5 o 10 años, este paciente puede tener una onda Q, pero puede que el problema sea otro infarto, entonces no pueden sesgarse de que si ya vieron la onda Q, pues ya no hay nada para hacer. Eso no es cierto en la mayoría de los casos, porque si mi paciente tuvo un infarto años atrás, puede que esa onda Q sea la cicatriz de ese infarto previo y que el paciente se esté reinfartando o que tenga otro compromiso en otra cara. Puede ser incluso un infarto no ST. Entonces tienen que estar muy pendientes y ser muy juiciosos, no descartarlo de una,
preguntar muy bien si el paciente ha tenido síntomas de infarto previamente, porque puede que yo esté viendo las cicatrices antiguas y que este sea un nuevo episodio. Entonces, cuando vean estas famosas ondas Q, tienen que estar muy pendientes porque muchas veces pueden haber ondas R de bajo voltaje y eso nos puede hacer pensar de que el paciente tenga una onda Q. Con frecuencia me llega a la consulta, por ejemplo, pacientes que los envían de su IPS primaria porque le ven una onda Q y es así similar como ven en el recuadro superior izquierdo. Entonces, ahí realmente hay una onda R de bajo voltaje, pero cuando ustedes vayan a ver una onda Q real, es como se muestra en este recuadro derecho. No hay ninguna morfología de onda previa. Eso me hace pensar entonces que el paciente tenga una onda. Miren la diferencia porque eso también a veces nos puede hacer confundir. Hay ondas R de muy bajo voltaje y eso nos puede, digamos, hacer confundir con el diagnóstico. Entonces, en resumen, la lesión subendocárdica me genera un infradesnivel del segmento ST. Cuando ya el infarto es transmural, ya me genera una elevación del segmento ST. El infarto, digamos que lo vamos a dividir en infarto con elevación del segmento ST, que es el que estamos aprendiendo hoy, y sin elevación del segmento ST. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de infarto? Tienen que no solamente saber estos conceptos fisiopatológicos, sino que también tienen que conocer la anatomía coronaria. Nosotros dividimos el electrocardiograma de acuerdo a las caras y con esto podemos saber qué compromiso tiene mi paciente. Entonces, aquí más o menos están las derivaciones de cómo se toma un electrocardiograma convencional. Recuerden que si usted tiene la necesidad o quiere extender, puede tomar derivaciones derechas, ya es invertir las derivaciones precordiales, y si van a revisar las posteriores por sospecha, ahorita vamos a ver un poco más de eso, tienen que hacerlo o tomarlo de esta forma. Generalmente por la misma línea de B6 se van a la punta de la escápula, ahí queda B8, línea paravertebral es B9 y línea axilar posterior es B7. Más o menos así son las digamos así, las caras que queremos ver en mi paciente. La cara anterior es B1, B2, cara anteroseptal es B3 y B4, el ápice tiende a ser más B4, B5 y B6 es la cara lateral baja, D1 y ABL es la cara lateral alta, B7, B8 y B9 es la cara posterior. Todo esto son del ventrículo izquierdo. Yo también puedo tener infartos derechos, eh, eh, que los vamos a ver pues como invirtiendo los vectores y haciendo un electrocardiograma derecho. Acá también la cara inferior, pero es la cara inferior del ventrículo izquierdo. Más o menos el ventrículo izquierdo tiene 17 segmentos y esos 17 segmentos se van a ver representados en todas estas caras. Cuando ustedes sepan qué cara está comprometida, ustedes tienen que saber cuál es el territorio coronario, cuál fue el posible vaso culpable, y eso les ayudará a saber el pronóstico de ese paciente, si necesita cateterismo, qué tan grave puede estar. El infarto más fulminante o el más peligroso, o el infarto de las viudas, como le decimos de forma pues jocosa, es el infarto del ascendente anterior, que con frecuencia compromete la cara anterolateral o anterior, básicamente. Entonces, esto es un esquemita pequeño de acuerdo a las caras, cuáles son las arterias coronarias que pueden estar implicadas. Entonces, miren que, por ejemplo, en la cara anteroseptal podemos ver la arteria coronaria descendente anterior, en la cara lateral alta puede tener múltiples irrigaciones, como puede ser la circunfleja, la arteria coronaria ascendente anterior o la primera diagonal. La cara inferior tiene también varias irrigaciones, como puede ser la arteria coronaria circunfleja, si el paciente tiene dominancia izquierda, o la arteria coronaria derecha, si el paciente tiene dominancia derecha. Esa cara inferior a veces tiene esa irrigación compartida y con unos hallazgos que les voy a enseñar ahorita, ustedes pueden saber si hubo un compromiso en la arteria coronaria derecha o la circunfleja. Y siempre que tengan un infarto en la cara inferior, tienen que extender las derivaciones derechas para evaluar si también hay compromiso o extensión de un infarto al ventrículo derecho. La cara lateral alta de 1 y ABL, que básicamente es la misma arteria circunfleja ADA o diagonal. Este esquemita sirve mucho, le pueden tomar un pantallazo, eso les puede ayudar a saber cuál fue el vaso culpable y les puede dar un enfoque inicial. Otra cosa importante que tiene que tener en cuenta son los famosos cambios recíprocos, es decir, es el mismo infarto que estás viendo la elevación, pero desde otra cara, o sea, estoy viendo infradesnivel, pero en la cara opuesta. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un infarto en la cara inferior
es decir, de 2 de 13 ABL, y puede estar viendo un infradesnivel en la cara anterior o en la cara lateral. Es muy importante que entiendan ese concepto, porque si ustedes ven una elevación del ST y cambios recíprocos, no hay duda que se trata de un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque hay otras patologías que también pueden elevar el segmento ST, como la pericarditis, pero la pericarditis, por ejemplo, no tiene cambios recíprocos, una elevación generalizada de casi todas las caras, excepto en B1 y en B2, en AR también es normal. Entonces, es como una especie de juegos, ustedes tratan de tener como una representación en 3D de ese corazoncito. Si usted dice que el paciente tiene un infarto de la cara anterior, usted suele ver los cambios recíprocos en la cara inferior o en la cara posterior. Entonces, ahora sí, hablemos de infarto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico según la cuarta definición de infarto que se dio en el 2018? Usted dice que el paciente tiene un infarto si tiene síntomas y tiene alguno de estos criterios. Que tenga elevación del segmento ST en dos derivaciones contiguas, en la mayoría de los casos, de más de 1 milímetro. Es 1 milímetro. Si usted no le parece que sea más de 1 milímetro, hágale electros seriados, puede aumentar la elevación del segmento ST, pero acá tenemos que ser muy estrictos y muy puristas con ese milímetro, porque a veces puede tener una elevación sutil de 1 milímetro y eso puede significar que el paciente le estás negando la trombólisis porque no lo viste. Entonces traten de ser muy juiciosos con eso, tómenle una foto al electro, acérquenlo con el celular si de pronto no lo alcanzas a ver bien a ojo, eso ayuda mucho porque si yo tengo más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, en la mayoría de los casos, yo ya estoy haciendo diagnóstico de infarto con elevación del ST. En la derivación B2 y B3 es un poco diferente, porque aquí hay una, digamos, una amplificación del voltaje, entonces es normal que en las mujeres, independiente de la edad, pueda existir una elevación del segmento ST hasta 1.5 milímetros. Entonces, en B2 y en B3, y si es mujer, vamos a tomar con una elevación significativa de más de 1.5 milímetros. Y si es hombre, los hombres que son más jóvenes, tienen trastornos de la repolarización, habitualmente pueden tener elevaciones del segmento ST hasta de 2.5 milímetros, o sea que por encima de ese valor la vamos a tomar como algo significativo. Y los hombres que son mayores de 45 años, la elevación del segmento ST en B2 y en B3 es de más de 2 milímetros. Cuando ustedes tengan que hacer derivaciones posteriores o derivaciones derechas, acá la elevación es de 0.5 milímetros, una elevación significativa. Y ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces, acá están los criterios para diagnosticar un infarto. En resumen, elevación del segmento ST en dos derivaciones, excepto en B2 y en B3, que es diferente, que cambia de acuerdo a la edad y el sexo. Y que en las caras posteriores y derechas, esa elevación significativa es a partir de 0.5 milímetros, es decir, medio cuadrito nada más. Entonces vemos este ejemplo, así rápidamente, vemos una elevación del segmento ST en B1, en B2, en B3 y un poquitico en B4. Es importante que ustedes en el electrocardiograma puntúen cuánto fue la elevación que tuvo, porque eso nos puede dar información si el paciente lo van a revascularizar con medicamentos, de si el paciente tuvo una trombólisis farmacológica exitosa o no. Me explico. Yo, por ejemplo, veo que en B1 y en B2 la elevación fue de 1, casi 2 milímetros, en B2 fue de 6 milímetros. Si yo le aplico a mi paciente tenecteplase y luego de 1 hora mi paciente sigue con una elevación de 6 milímetros, quiere decir que hubo un fracaso en la trombólisis farmacológica y el paciente tiene que ser llevado a un cateterismo. Entonces, es importante que siempre puntúen cuánto fue la elevación del segmento ST. Les recuerdo que la elevación del segmento ST siempre la vamos a ver de acuerdo a la línea isoeléctrica. Y la línea isoeléctrica la está dando acá el PR. Entonces, nosotros evaluamos cuánto hay de elevación con respecto a la línea isoeléctrica y al punto J. El punto J es esa, mejor dicho, cuando termina el complejo QRS y vuelve y retoma la línea isoeléctrica. Entonces, acá, por ejemplo, en esta rayita, no sé si la ven, quedaría el punto J. Entonces, traten de identificar el punto J, compárenlo con la línea isoeléctrica y pongan cuántos cajoncitos se desvió, tanto como supra o como infradesnivel. Entonces, acá tengo un compromiso de B1, B2, B3, B4. Me habla de un compromiso de la cara anteroseptal
que es territorio exclusivo de la coronaria descendente anterior. Entonces, ¿cómo lo tengo que poner en el electrocardiograma? Mido la elevación del segmento ST, pongo de cuánto fue cada una de ellas para que ustedes puedan comparar luego si les toca colocar un trombolítico. Y ya ustedes dicen que ese paciente tiene un compromiso de la cara anteroseptal, territorio vascular de la arteria coronaria descendente anterior. Acá también podemos ver otro ejemplo. Obviamente este paciente tiene síntomas coronarios, tiene dolor de pecho. Sean muy juiciosos, hagan obviamente todo el enfoque inicial de la frecuencia, ritmo, eje, toda esa carreta, que pues, de pronto lo podemos repasar más adelante. Acá siempre sean muy juiciosos y hagan de forma sistemática, revisen todas las derivaciones, si hubo elevación o no del segmento ST. Así podemos evidenciar que el paciente tuvo elevación del segmento ST en la cara inferior de 2, de 3, ABF y también B5 y también B6. Acá hay una elevación sutil y eso también es importante que lo marque. ¿Listo? Cuando veo esto, mire que en la cara inferior hay elevación del segmento ST y en la cara lateral alta, que es de 1 y que es ABL, puedo ver un infradesnivel. Casi que si yo cojo esta misma onda T y la invierto, estaría dando esta morfología que veo en ABL. Estos son los cambios en espejo o los cambios recíprocos que ustedes pueden ver cuando el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Entonces, conclusión, este paciente tiene un síndrome coronario, un compromiso de la cara inferior. Recuerde que acá puedo tener la coronaria derecha o la circunfleja. ¿Yo cómo sé qué tengo que hacer o cuál se comprometió? Yo evalúo la elevación en ABL, perdón, la elevación en D3 y en D2. Si la elevación en D3 es mayor que en D2, como es el caso, es compromiso de la arteria coronaria derecha. Cuando ustedes vean un paciente con este patrón electrocardiográfico, deben de hacer unas derivaciones derechas y evaluar si hubo compromiso del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué veo acá? Una elevación del segmento ST en la cara inferior de 2 de 13 ABF. Probablemente hubo un compromiso de la arteria coronaria derecha, pero acá la elevación fue más marcada en D3 que en D2. Eso quiere decir que mi paciente tiene un compromiso en la arteria coronaria derecha. Aquí también había un hallazgo importante que lo vengo a mencionar, y es que en B5 y en B6 también había una sutil elevación. Probablemente también haya un compromiso de la cara lateral, y es porque el paciente puede que tenga una dominancia derecha, es decir, la arteria circunfleja tiene nacimiento en la arteria coronaria derecha, y por eso puede comprometerse también el ventrículo izquierdo. Entonces es importante que tengan esas variantes anatómicas, pero en conclusión, este paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST, probablemente tenga compromiso de la coronaria derecha y hay que hacer extensión al ventrículo derecho para evaluar que no tenga también un infarto. Acá igualmente, en este caso hubo una elevación difusa en D2, D3, ABF, y ya sí es mucho más marcada en B4, en B5, en B6. Mire que aquí es importante que esto lo tomen en cuenta. Acá en B1 y en B2 se ven los cambios en espejo, hay un infradesnivel del segmento ST, que sería el cambio recíproco de esta cara inferior. Entonces, el mismo ejercicio, el paciente tiene una elevación del segmento ST de la cara inferior, pero también tiene compromiso de la cara lateral, o sea que me sugiere que tiene enfermedad de dos vasos, que en este caso es la coronaria derecha, puede ser, y la arteria coronaria circunfleja. Entonces, hay dos teorías en este caso, y es que puede ser que el paciente tiene una dominancia izquierda y que tenga los dos vasos tapados por aparte, o que tenga una dominancia derecha y que de ahí nazca la arteria circunfleja y también se comprometa. Por eso yo puedo ver esos cambios electrocardiográficos. Cuando ustedes vean este electro y ustedes vean siempre que existe un infradesnivel en la cara anterior, es decir, de B1 a B4, siempre que ustedes vean esto, ustedes no pueden asumir que esto es una isquemia subendocárdica. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar viendo el cambio en espejo de un infarto de cara posterior. Si ustedes ven este patrón, si ustedes ven un infradesnivel del segmento ST de B1 a B4, usted tiene la obligación de hacerle a su paciente un electrocardiograma de derivaciones posteriores. ¿Por qué? Porque puede que este paciente
tenga un infarto con elevación del segmento ST de su cara posterior y que usted aquí en este electrocardiograma convencional solamente esté viendo los cambios recíprocos. Entonces, es una ley, es mandatorio, es obligatorio que usted, ante este contexto clínico, le haga a su paciente las derivaciones posteriores. Siempre, no se les olvide, es una petición personal, porque en mi carrera por urgencias, por decirlo así, me llegaban muchos pacientes que este electrocardiograma lo interpretaban como un no ST, y cuando ya me llegaba a mí y le hacía las posteriores, pues ya veía ondas Q y pues ya no había nada que hacer por ese paciente. Cuando hago las caras posteriores, tengo que marcar el electrocardiograma como B7, B8, B9. Esto no, generalmente no sale pues automático, ustedes lo tienen que hacer. Les recomiendo que aprendan a tomarlo porque muchas veces en los primeros niveles las auxiliares o las jefes de enfermería no están acostumbradas a hacer esas derivaciones y si usted se las pide puede que no lo sepa hacer, entonces les dejo de tarea que aprendan a tomarlo y que enseñen a tomarlo. ¿Listo? Acá la elevación fue más sutil, casi que un cuadrito completico, entonces aquí estoy viendo la elevación del segmento ST en la cara posterior. Entonces, este paciente pasó de tener un supuesto infarto no ST porque no tenía otra cosa, a tener un infarto con ST y ya esto requiere trombolítico o que se vaya para una sala de hemodinamia urgentemente. Entonces, este paciente, conclusión, síndrome coronario agudo de la cara posterior, tenía elevación de más de 0.5 milímetros en las derivaciones de B7 a B9. Acá probablemente se comprometió la arteria coronaria descendente posterior, que puede tener origen en la coronaria derecha o en la circunfleja. Lo que les decía ahorita, si tenemos un infarto de la cara inferior, obligatoriamente debemos realizar unas derivaciones derechas para evaluar si mi paciente tiene una extensión. Cuando yo hablo de la cara inferior, muchachos, no significa que esto sea cara derecha. No, esto es la cara inferior de mi ventrículo izquierdo. Y ya lo que yo quiero ver es si mi paciente tuvo un infarto también del ventrículo derecho. Eso tiene varias razones prácticas en urgencias. Porque a mi paciente que tiene una elevación del ST, yo le puedo poner nitroglicerina, ¿cierto? Le puedo poner nitropusiato. Nitroglicerina no es tan recomendable. Le puedo poner nitropusiato de sodio. Pero si mi paciente tiene un infarto a cara derecha, nitropusiato. Si mi paciente tiene un infarto a cara derecha, al ventrículo derecho, ya este paciente, los nitratos están contraindicados porque les vas a tumbar la precarga de ese ventrículo derecho. El paciente va a entrar en un choque cardiogénico que lo va a poner maluco a usted y al paciente. Entonces, si usted tiene un ventrículo derecho afectado por un infarto, evítele poner nitropusiato, lo tiene que levantar a líquidos y tratar de trombolizarlo lo más rápido posible, como manejo del infarto. Entonces, en este ejemplo, teníamos un infarto de cara inferior y acá, pues esto es la letra mía, esto son las derivaciones derechas, ¿listo? Derivaciones derechas. Yo ya veo que aquí mi paciente ya tenía ondas Q, ya quiere decir que mi paciente tenía necrosis o tenía ya cambios necróticos en el ventrículo derecho. Esto fue un paciente pues, que me llegó cuando trabajaba en la clínica del norte, tenía un infarto con elevación de segmento ST de la cara inferior y al extenderlo a la cara derecha ya había compromiso, había ya necrosis de ese ventrículo derecho. Y lo acá un poco más claro, estas son las ondas Q en las derivaciones derechas. Entonces, si yo no veo elevación, yo no puedo asumir que mi paciente no tiene nada. Errores que se cometen en la práctica clínica, que mi paciente consulte con dolor torácico y usted solamente le haga un electro. O que usted asuma que mi paciente no tiene nada porque no le viste ST. La guía europea, la guía AJA, en los últimos años han puesto en manifiesto algo que se llama patrones de alto riesgo. ¿Qué significa eso? Son patrones que se asocian a lesiones que tienen alto riesgo de que el paciente muera. Es decir, mi paciente no tiene ST, pero tiene una lesión que lo puede llevar a una mortalidad en el próximo mes. Estos pacientes no se trombolizan, pero estos pacientes sí se tienen que llevar a cateterismo de forma temprana. Si yo veo un electro y yo digo, ve, no tiene elevación del ST, es probablemente un ST, le pido troponinas, ahí yo ya estoy perdiendo tiempo. Si yo logro identificar un patrón de alto riesgo, yo le inicio tratamiento, si tengo una sala de hemodinamia, llamo al hemodinamista para que lo tenga en cuenta,
o si toca pues salir en primario o alguna cosa en los pueblos. Estos pacientes, desde que usted le haga el diagnóstico temprano, desde que le inicie tratamiento temprano, usted ya va ganando, ya tiene una ventaja. Entonces, acá la guía AJA 2022 dice que no todo lo que, o sea, es decir, que usted no tenga ST no significa que mi paciente no tenga nada. Ahorita hablamos del infarto de cara posterior, que ya sabemos cómo lo sospechamos, y vamos a ver los siguientes patrones de alto riesgo que es necesario que usted se los aprenda. Antes de usted asumir que mi paciente tiene un infarto no ST, usted tuvo que haber descartado elevación del segmento ST y tuvo que haber descartado cualquiera de estos hallazgos de alto riesgo. Si usted no hace la tarea juiciosamente, se le puede estar pasando uno de estos y puede estar perdiendo tiempo. El primero que vamos a ver es probablemente uno muy familiar para ustedes, que es el patrón de Wellens. El patrón de Wellens se divide en dos, patrón de Wellens de tipo A y de tipo B. El patrón de Wellens de tipo A es el que tiene una onda T isobifásica. Eso, la onda T normalmente o es o positiva o es negativa, no tiene por qué tener esta morfología. Cuando es isobifásica quiere decir que tiene una porción positiva y una porción negativa. Y cuando tengo un patrón de Wellens de tipo B, quiere decir que hay una inversión de la onda T de ramas simétricas. No sé si se acuerdan al inicio de la charla que hablábamos de los cambios de lesión por incuria, por isquemia, que había una inversión de la onda T. Si ustedes en su paciente, en las derivaciones precordiales de B1 a B4, ve este hallazgo, sobra decir que el paciente tiene dolor en el pecho, usted tiene un patrón de Wellens. Y cuando usted vea un patrón de Wellens, no piense en que eso se pronuncia muy bacano, sino que piense que ese paciente tiene una estenosis crítica o proximal de la arteria coronaria descendente anterior. Y puede que si usted no reconoce este patrón, se le esté pasando un paciente que puede infartarse completamente en los próximos horas o días y puede generarle una mortalidad. Importante que lo vean y lo aprendan. Pues mire que acá hay una inversión de la onda T, B1, B2, B3, B4, es un patrón de Wellens de tipo B. Y este otro electrocardiograma, acá vemos esta morfología. Yo no sé si se ve lo que estoy por acá dibujando, pero mire que se ve como isobifásica, ¿cierto? Y aquí en B4 incluso ya se ve pues, totalmente negativo. Este paciente tiene un patrón de Wellens. Le cuento la historia particular, ahorita lo hablábamos con mis estudiantes en la clase. Esta paciente consultó por dolor en el pecho, era obesa, tenía como 70 años, no recuerdo bien la edad. La paciente consultó por dolor en el pecho, diaforesis, disnea, le hicieron un electro, lo interpretaron como normal, le mandaron unos antiácidos, diclofenaco, la paciente se fue para la farmacia y ahí tuvo un colapso. Cuando me llegó a mí, me llegó en choque cardiogénico y el nieto me trajo este electrocardiograma. Ya ahí no había nada que hacer, la paciente infortunadamente falleció porque era un infarto de la arteria coronaria descendente anterior y esos infartos generan choque cardiogénico y son digamos, muy mortales, pues. Entonces, si esta paciente hubiera reconocido este electrocardiograma como un patrón de Wellens, hubiesen iniciado aspirina, hubiesen iniciado el anticoagulante, la rosuvastatina, antiisquémicos, hubiesen hecho una remisión y pues probablemente la paciente todavía estaría viva. El otro patrón de alto riesgo es el patrón de Winter. Este patrón de Winter lo podemos ver en las derivaciones precordiales de B1 a B6. Se caracteriza por tener un infradesnivel del segmento ST con una posterior onda T hiperaguda. Cuando ustedes vean este patrón de Winter, que pues no es tan común, es más común el de Wellens, también van a pensar en que ese paciente tiene un compromiso de la arteria coronaria descendente anterior y es necesario o es importante que usted remita a ese paciente para que le hagan un cateterismo de forma temprana. Entonces, acá ustedes pueden ver que pues aparentemente no hay nada llamativo, aquí hay un infradesnivel del segmento ST, digamos que usted puede interpretarlo como una isquemia subendocárdica, pero aquí ya hay una onda T hiperaguda que me está sugiriendo que el paciente está teniendo una lesión miocárdica importante. Entonces, este patrón de Winter se asocia a compromiso de la ADA, de la arteria coronaria descendente anterior. Y si usted tiene su paciente con dolorcito en el pecho, y usted ve este hallazgo electrocardiográfico, dele tratamiento y arranque a buscar una sala de hemodinamia, porque su paciente en las próximas horas
puede infartarse porque probablemente tiene una oclusión crítica que necesita un stent para poderlo destapar. Hay otro patrón que es relativamente nuevo, en ningún momento o casi nadie habla de elevación del segmento ST en ABR, también búsquela de forma sistemática. Se hicieron varios estudios, evaluaron que un paciente que tenía elevación del segmento ST en ABR e infranivel en al menos 6 derivadas de cualquiera de las 12 que usted tenga por ahí, hace un diagnóstico de un tronco coronario izquierdo. ¿Cómo así que tronco coronario izquierdo? Acá viene la arteria coronaria izquierda, aquí se divide en arteria coronaria circunfleja, luego se divide en arteria coronaria descendente anterior. O sea que la lesión es muy proximal, es ostial. Eso quiere decir que si se tapa muy proximal, puede tener un compromiso al tiempo de la circunfleja y de la arteria coronaria descendente anterior. Este hallazgo electrocardiográfico se asoció a una altísima mortalidad de los pacientes. Entonces, si usted tiene un paciente con dolor torácico y ve esto, llame al hemodinamista corriendo, porque este paciente tiene alta probabilidad de fallecer en los próximos minutos o en las próximas horas si nadie lo destapa. También se han hecho otros estudios retrospectivos y no solamente se asocia a un tronco coronario izquierdo, sino a una enfermedad multivaso, es decir, varios vasos tapados al tiempo. Entonces, téngalo también muy presente, porque esto también se les puede pasar. Cuando ustedes vean este electrocardiograma, infártese con el paciente, asústese, porque el paciente puede fallecer en las próximas horas si no le damos un tratamiento adecuado. Esta paciente, esto es un electro que me llegó también en la Clínica del Norte, la paciente colapsó en un centro comercial, estuvo en choque cardiogénico, la cosa más impresionante, una paciente joven como de 43 años. La causa más frecuente de choque cardiogénico, muchachos, es el síndrome coronario. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no sabíamos qué tenía la señora. Le hicimos un electro y, oh sorpresa, miren la elevación en ABR tan marcada, ¿sí? Y ya cuando ustedes empiezan a contar infradenivel del segmento ST, miremos que aquí hay en D2, hay en D3, hay en B3, hay en B4, hay en B5, hay en B6, ya ahí están los 6 infradeniveles y la elevación en ABR. Entonces, ¿qué tenía este paciente? Esta paciente, yo le alcancé a ver el cateterismo, tenía enfermedad de 3 vasos, es decir, tenía los 3 vasos completamente obstruidos, ocluidos, y por eso la paciente está en tan malas condiciones. Acá también podemos ver la elevación del segmento ST en ABR, y también empezamos a contar infradesniveles. O sea, siempre hagan el ejercicio, busquen sistemáticamente. Elevación en ABR, listo, vamos a buscar infradesnivel. En D1, aquí vemos en D2, aquí vemos en D3, aquí vemos en ABF, aquí vemos también en B3, B4, B5, B6. O sea, este paciente tiene un tronco coronario izquierdo o una enfermedad multivaso. Este paciente necesita un cateterismo urgente porque si no va a fallecer por un choque cardiogénico. El otro patrón de alto riesgo es el bloqueo de rama izquierda de novo o que se presume sea de novo. ¿Cómo así? Es fácil cuando yo tengo un electro previo para comparar, pero esto se da muy pocas veces, sobre todo si usted trabaja en una clínica grande. Usted no es el médico de cabecera del paciente, entonces usted no sabe si ese bloqueo de rama izquierda es nuevo o no es nuevo. Inicialmente, en el año 92, la doctora Elena Garbosa empezó a mirar los pacientes que tenían supuestamente un infarto no ST y descubrió un patrón de bloqueo de rama izquierda que fue muy frecuente en un grupo selecto de pacientes que fueron llevados a revascularización quirúrgica. Y se dieron cuenta que los pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda y que tenían un infradesnivel concordante o discordante de más de 2 milímetros en B1 y en B2, estos pacientes, pues, digamos que tenían un bloqueo de rama izquierda de alto riesgo y este paciente tenía que ser llevado a cateterismo de forma emergente. ¿Qué hizo el grupo de Barcelona en el 2019, 2020? Este grupo de Barcelona lo que hizo, vea, estos cambios electrocardiográficos que dice la doctora Elena Garbosa, no es en B1 y en B2, se pueden dar de B1 a B6. Y no solamente eso, esa elevación ya no es de más de 2 milímetros, sino que ellos ya están hablando de una desviación, y eso incluye tanto elevación como infradesnivel de más de 1 milímetro en esas derivaciones. Eso quiere decir entonces que si mi paciente tiene dolor torácico, tiene un bloqueo de rama izquierda, muy juiciosamente usted va a medir
si tiene desviación del segmento ST más de 1 milímetro en las derivaciones de B1 a B6. Y si cumple con eso, su paciente tiene un patrón de alto riesgo y ya tienes que buscarle un cateterismo bastante urgente, porque esa lesión o ese bloqueo de rama izquierda de nodo es de alto riesgo de mortalidad y también se asocia a compromiso de la arteria coronaria descendente anterior o enfermedad de dos vasos. Entonces miren acá, como tengo la morfología del bloqueo de rama, tengo una onda S, que es muy ancha, que tiene una deflexión intrisecoide de más de 70 milisegundos. Miren que esta onda S es muy ancha y aquí se insinúa una melladura. No sé si la ven ahí, como una curvita. Acá se ve mellada, entonces quiere decir que ese paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. Y ya ustedes están viendo que cuando comparan con la línea isoeléctrica, ya hay elevación de más de 1 milímetro. Eso quiere decir que mi paciente tiene un bloqueo de rama izquierda que es de alto riesgo. Ya para finalizar, tenemos también el patrón de Aslanger, un patrón bastante nuevo, que yo no lo conocía sino hasta el año pasado, que significa que, o mejor dicho, ya esta definición de este patrón de Aslanger no es la clásica definición de dos derivaciones contiguas, por eso ahorita les decía que era la mayoría de los casos. Este caso dice que hay una elevación del ST en D3, pero no en las demás, y se acompaña de un infradesnivel de B4 y B6. Cuando hicieron en este estudio, que yo creo que se los mandé todos, cuando hicieron un análisis retrospectivo de los pacientes que fallecían, que tenían alta mortalidad, se dieron cuenta que tenían este patrón. Este patrón es de enfermedad de tres vasos. Tres vasos. Estos pacientes tenían lesiones críticas por toda parte. Y lo que más llamó la atención y que rompió el paradigma de las famosas dos derivaciones contiguas es que esta elevación del ST solamente se daba en D3 y nada más. Y se acompañaba de una depresión del segmento ST de B4 a B6. Entonces, mírenlo acá. Miren, D3 tiene una elevación de más de 1 milímetro. Miren acá la línea isoeléctrica y aquí sutilmente se eleva el segmento ST. Y de B4 a B6 hay un infradesnivel del segmento ST. Entonces, este paciente tiene un patrón de Aslanger, este paciente tiene enfermedad multivaso y también hay que derivarlo a un cateterismo izquierdo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza más importante que quiero que se lleve el día de hoy para su casa, para su rotación, para su vida, para donde quiera? ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer hoy? Usted evalúe su paciente. Regáleme un minutico. Usted evalúe su paciente, que no tenga cambios de elevación del ST, de lo que vimos ahorita, y que no tenga patrones de alto riesgo. Si usted no tiene esos dos, pues usted ya continúa con la angina inestable o con el síndrome coronario no ST. Si usted no tiene elevación del segmento ST o no tiene patrones de alto riesgo, pues ya usted puede enfocar su diagnóstico diferente. Si usted tiene una elevación del segmento ST, usted tiene la obligación de trombolizar a ese paciente o llevarlo a una sala de cateterismo pronto. Si usted ve un paciente que tiene un patrón de alto riesgo, tiene la obligación de que le inicie el tratamiento y lo lleves a un cateterismo de forma temprana. Listo. El caso clínico que estábamos desarrollando, que es un paciente de 64 años, consultó a urgencias por presentar episodios muy frecuentes de dolor torácico. Dice que inicialmente tenía sintomatología de grandes esfuerzos y dice que ya no es capaz de caminar, porque esto le desencadena un dolor torácico y que solamente le mejora con el reposo. Entonces, aquí el paciente, primero, pues, es demasiado, digamos, evidente que lo tiene, cumple con las tres características de la famosa angina. La angina típica es la que cumple con los tres siguientes criterios: que tenga un dolor torácico, que se desencadene con los esfuerzos y que mejore con el reposo. El paciente cumple los tres. Dice que hoy a las 6 de la mañana lo cogió otra vez ese dolor y no se le ha vuelto a quitar. Son las 10 de la mañana. Dice que todavía lo tiene. El paciente está estable y estamos en un hospital de segundo nivel, a 2 horas de Medellín.
Este es el electro de mi paciente. Acá puedo ver que ya de entrada el paciente tiene una elevación del segmento ST, aquí sutil en B1, B2 ya tiene más de dos cuadritos porque el paciente es mayor de 45 años. En B3 también es una elevación significativa y acá sutilmente en B4. Entonces mi paciente tiene un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST de la cara anterolateral. Mi paciente tiene un compromiso de la arteria coronaria descendente anterior. Ya para ser más específicos, lo vamos a ver en la próxima clase, pero aquí es importante que sepan, que identifiquen, cuenten el tiempo que lleva mi paciente de síntomas, sepan cuál es su centro de hemodinamia más cercano, describan la elevación y acto seguido proceda como indica la guía europea. Contexto clínico, EKG y mi paciente está estable. Contexto clínico tiene un ST. O mi paciente va para sala de hemodinamia, o si tengo la disponibilidad de tenecteplase, le inyecto el tenecteplase y arranco pues como a reperfundir ese miocardio. Acá les dejo este correo, si tienen dudas, preguntas, si nos quieren mandar un electro, si tiene, digamos, nos quiere contar un caso clínico, nos quiere dar alguna experiencia, eh, eh, ahí les dejo ese correo y pues ahí fácilmente los podemos contactar. No sé si tienen dudas o preguntas, pues muchas gracias a los que se quedaron, a los que asistieron. La idea es seguir con estos espacios y nada, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Listo, entonces, no siendo más, el próximo 28 de febrero, en 2 semanitas, continuaremos con la parte clínica, con la parte práctica de qué es lo que usted tiene que hacer, qué es lo que debe evitar, qué es lo que tiene que ser presente. Vamos a tratar de enfocar lo máximo posible, cómo usted debería tratar un infarto. ¿Listo? Bueno, pues feliz noche a todos. No olviden llenar el link de asistencia, por favor. Y muchas gracias, profesor Miguel. Muy buena charla. Gracias, Sara, por todo.